Y quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 15. El jueves anterior estamos dando los jueves una serie cimentada en Efesios capítulo 6 y la hemos denominado esta serie Toda la armadura de Dios. Todos estos jueves vamos a estar predicando sobre la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, los diferentes elementos que conforman la armadura, la que Pablo representa una armadura espiritual de nuestras vidas y hace una comparación con la armadura que usaba un soldado romano cuando tenía que enfrentarse a los enemigos. Entonces vamos a compartir Efesios 6, del 13 al 15, dice lo siguiente: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el evangelio, con el apresto, del evangelio de la paz. Pablo, en esta carta que escribe a la iglesia de Éfeso, deja un mensaje fundamental para la vida en Cristo. Y es muy notorio al leer esta carta, estos 6 capítulos que abarca este mensaje, el mensaje que Pablo le da a la iglesia de Éfeso. Es muy notorio el contraste que hay a lo largo de los 6 capítulos en que están divididas estas enseñanzas. En cuanto a cómo comienza y se desarrolla su mensaje y cómo termina su mensaje y su carta con el capítulo 6. Comienza, déjeme hacer un recuento para que podamos entrar en el tema. Comienza con el capítulo 1, explicando cuál es el propósito por el cual Dios llama. Y cómo nos da a conocer, al asumir o al recibir ese llamado, cómo nos da a conocer su voluntad, cuál es la herencia espiritual que Él nos ha dejado, quién es Cristo, la autoridad que hay en Él, cuál es la posición que tenemos en Él, quiénes somos nosotros en el Cristo y en el reino, al ser salvados del poder del pecado y la muerte eterna, siendo edificados y sellados para poder crecer en su reino a través del Espíritu Santo. También nos enseña cómo la iglesia ha sido investida de esa autoridad y poder contra las huestes espirituales, y sigue diciendo durante los siguientes capítulos que el motivo por el cual existe la iglesia es para dar a conocer a los principados y potestados celestiales el poder de Cristo que ha sido derramado, deja muy en claro que en Cristo tenemos una victoria sobre todo lo que pueda venir en la vida. Dígale por favor que está a su lado: en Cristo hay victoria en todo lo que pueda venir en la vida. Lo sigo sintiendo como si el pico y placa fuera más largo, o como que su carro fuera de un modelo viejo que le pusieron todo el día. Pégale por favor a que está al lado en la cumbamba y dígale: alégrate que estamos con el Señor. Eso, ok. Después sigue enseñando, y a partir del capítulo 4 enseña a Pablo cómo debemos convivir los hijos de Dios, cómo se estableció, o Él estableció, el Señor, los 5 ministerios que Dios ha derramado sobre la iglesia para que sus miembros podamos ser edificados y edificar nuestras vidas y crecer en unidad y crecer en amor, animándonos a abandonar la forma de vida que teníamos antes de conocer la verdad. Lo que hablamos, cómo hablamos, toda actitud que pueda dejar abierta una puerta para que el enemigo se pueda volver a
a meter en nuestra vida y vuelva a tomar lugar y control a través del engaño. Pablo lo advierte, y esa forma de vida y de relacionarnos con el Señor y unos con otros nos debe llevar a tomar decisiones dentro de la voluntad de Dios y no fuera de su voluntad. Nos dice que debemos vivir agradecidos, que debemos buscar ser llenados del Espíritu Santo para poder aprender a vivir en obediencia a Él y a las personas que Dios pone sobre nosotros para poder obedecer y ocupar el lugar correcto en el que hemos sido plantados y cómo vivimos. Por eso, después de dar todas esas enseñanzas, termina el capítulo 6 advirtiéndonos que a pesar de que podamos comprender y lograr hacer todo lo que se nos enseña, hay un adversario que se mueve incansablemente para derribar, para desalentar y destruir la fe que podamos nosotros tener en Cristo Jesús. Lo que tenemos que entender es que nosotros, a partir del día que le entregamos nuestra vida al Señor, muy a pesar de lo que muchos hoy describen como evangelio, con mensajes positivos de felicidad permanente, sin sobresaltos en la vida, con prosperidad eterna y con despreocupaciones, la realidad es que la vida en Cristo se trata de una guerra espiritual. Dígale que está a su lado, la vida en Cristo se trata de una guerra espiritual. Y es una guerra espiritual constante. Es mucho más que un viaje de lujo en el crucero del amor con destino a la isla de la fantasía, donde nos va a recibir Tatú con un brindis de agradecimiento. Dígale que está solo, así no es la vida cristiana. Porque, mire, de no ser una guerra espiritual, Pablo no nos hubiera dejado como conclusión de su carta, escribiéndole a esa iglesia, y el Espíritu Santo no hubiese permitido que sea incluido ese capítulo dentro de las Escrituras. Pero el capítulo 6 de Efesios nos advierte que debemos colocarnos toda la armadura de Dios. Dígale que está a su lado, toda una armadura de Dios. ¿Qué será la armadura de Dios? Y Pablo, entonces, para que podamos entender, inspirado por el Espíritu Santo, hace una comparación con la indumentaria de un soldado romano de la época que vivía alerta constantemente, porque constantemente entraban en batallas y si no tenían puesto constantemente su indumentaria, podían ser vulnerados fácilmente, sobre todo cuando entraban en una lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo. Tenían que estar protegidos porque la vida corría peligro constantemente. Entonces debía el soldado estar atento a su vestimenta de guerra. Diga por favor esto, vestimenta de guerra. Tener la ropa adecuada. Por eso en la carta a su discípulo Timoteo, años después, cuando Timoteo quedó como pastor en la iglesia de Éfeso, más adelante su discípulo Timoteo quedó como pastor de esa congregación, y le escribe a su discípulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Timoteo era un joven lleno de Dios, pero cuando quedó como pastor en la congregación de Éfeso, fue muy sometido a pruebas muy fuertes porque se levantaron movimientos y ataques del enemigo que querían vulnerar la fe de los cristianos en la iglesia y luchaban para que la doctrina, la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles sea desestimada y ellos imponer algo que en su momento se llamó o se llama el gnosticismo, donde solamente unos elegidos podrían llegar al conocimiento del Dios verdadero y obtener una vida abundante a través de formatos de vida y tener una categoría de ascendidos saliendo saliendo de la sociedad, estando en una escala espiritual mayor. Por eso le dice Pablo a su discípulo, 2 de Timoteo 2, 3, 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese que si no le hubiera dicho, tú pues sufre penalidades como buen turista, ¿cierto? O como buen victorioso, o como buen invencible, sino que lo lleva a decir, tú tienes que entender esto,
estás en una guerra, Timoteo, y tienes que vivir como soldado de Jesucristo. Tienes que estar dispuesto a padecer y a entender que hay muchos momentos donde no habrá bienestar, donde quizá haya escasez, donde serás atacado constantemente por enemigos y vas a tener que estar firme y estar concentrado y centrado en la palabra que se te fue enseñada. Porque mientras que para muchos el cristianismo consiste en un viaje turístico sacando fotos de paisajes para después presumir, mostrando los álbumes de nuevos paisajes y conquistas de lugares exóticos que solo llegan los elegidos, que sacaron un tiempo compartido con el Espíritu Santo para visitar hoteles celestiales con todo incluido. La Biblia dice que hay una lucha en el plano espiritual muy fuerte y que nosotros tenemos que prepararnos. Aquel cristiano que se conforme solo con haber hecho la oración de fe, asistir algún domingo a la iglesia, darle alguna vez una ofrendita o caminar buscando constantemente que el Señor solo le dé una estabilidad, una tranquilidad y que pueda llegar a escalar en la escala, en la escala social y económica para llegar a la cumbre y ya después llegar a un punto donde se dedique a disfrutar la vida y no hacer nada. De eso no habla la vida cristiana. Aquella persona que venga a Cristo por alguna necesidad y esa necesidad siempre esté constantemente en su vida y no haya una transformación en su forma de pensar para poder buscar a Cristo, para conocerle y crecer en Él, y viva siempre en la dimensión de estar necesitando cosas materiales o mirar si puede recuperar una felicidad que cree haber perdido en la vida, se le va a hacer muy difícil conocer al Dios verdadero. Podemos llegar al Evangelio con una necesidad. De hecho, todos llegamos con una necesidad. Pero cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual, cuando reconocemos cuál es nuestra verdadera necesidad, es donde Él se manifiesta y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su condición, porque se han dado cuenta que han apostado en la vida a algo donde, dañándose y haciendo daño, nunca pudieron obtener aquello por lo cual han vivido y están viviendo. Y el Señor se manifiesta. Pero cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, a partir de ahí comienza una vida de militancia cristiana, donde tenemos que defender con unas armas que no son armas como usamos en la vida secular. Y tenemos que desaprender todo aquello que en el mundo se trata de imponer o se trata de manifestar que yo soy capaz o que puedo hacerlo todo en mis propias fuerzas. Con el Señor es todo lo contrario. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos advierte a través de la carta a los Efesios que la vida cristiana no es un viaje de placer constante, sino es una guerra constante donde nosotros tenemos que abrazar la victoria de Cristo y caminar sobre ella a pesar de todo lo que pueda pasar. Es una guerra espiritual que consiste en derribar la mentira con la verdad, en destruir las tinieblas con la luz, en combatir el mal con el bien, en derribar la altivez con la humildad. Escuche bien: derribar la altivez con humildad, liquidar al rencor con el perdón, someter al odio con amor y derribar la rebelión con la obediencia a Cristo. Hoy vamos a ver el segundo elemento de la armadura de Dios. Hemos compartido la semana anterior sobre el cinturón de la verdad, ¿cierto?, que sostenía toda la indumentaria del soldado romano para poder permanecer firmes en cada batalla. Pero hoy vamos a compartir sobre el segundo elemento, que Pablo lo llama
la coraza de justicia. Dígale que está a su lado, la coraza de justicia. La coraza de justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La injusticia que Satanás estableció en el interior del hombre y la mujer, al engañarlos, ha hecho que de este mundo ha hecho un lugar inseguro, lleno de rebelión, de violencia, de dolor, dirigido por Satanás y sus huestes, llenas de odio y de maldad. Y que al ser rescatado por la fe en Cristo, ya dejamos de pertenecer a ese poder y a ese reino que esclaviza al pecado y nos lleva a la muerte eterna. Cristo, que es la palabra de Dios encarnada, coloca convicciones celestiales que nos hacen habitantes de su reino y nos saca del reino de las tinieblas, porque Él es la verdad. Jesucristo no dice la verdad, Jesucristo es la verdad. Jesucristo no dijo yo digo la verdad, Jesucristo no dijo yo les muestro una verdad, Jesucristo dijo yo soy la verdad. ¿Por qué dijo yo soy la verdad? Porque lo que Jesús habla, Jesús es la palabra de Dios encarnada. Todo lo que Jesucristo habla es la verdad. Cada palabra, cada sílaba, cada tema que Jesús toca es la verdad. No dice Él, voy a decirles la verdad. No, Jesucristo es la verdad. De su boca no sale otra cosa que la verdad. Porque es el pensamiento de Dios hecho hombre. Eso significa el verbo. Transformada la palabra en una acción que fue derramada, esa palabra, sobre la vida de una persona llamado el unigénito de Dios, engendrado por Dios, pero nace de una mujer humana llamada María. El único ser que existe en el universo en esa condición. Él es la verdad, Él es la justicia de Dios. Él es el príncipe de paz. Y la armadura de Dios consiste en vestirnos de su palabra y sostener con convicciones firmes, mantenernos firmes en su mensaje y tener claro cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Por eso, bueno, hoy no lo vamos a tocar ese tema, pero vamos a tocar cuando lleguemos al tema del calzado, de la paz, ¿cierto? El apresto del Evangelio de la paz. Muchos han entendido eso de una manera diferente, creen que es evangelizar, y se utiliza ese pasaje, no es para evangelizar. Significa tener paz con Dios y estar calzado, firme, para poder caminar en esa paz con Dios. Porque los terrenos en ese tiempo eran muy complicados, no eran terrenos como ahora, que estaban las calles, los andenes, no estaba el alcalde reformando y arreglando todo para que haya ciclovía y la gente pueda salir a patinar y caminar con el calzado adecuado. Era muy diferente el piso en eso y los terrenos de batalla. El Salmo 85, versículo 11, dice lo siguiente: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La justicia siempre va de la mano de la verdad. Siempre lo que permitirá que se establezca la justicia de Dios es si esa justicia que se quiere ejercer está cimentada en la verdad. Por eso comienza diciendo el cinturón de la verdad, ajustados con el cinturón de la verdad y colocados con la coraza de justicia. La coraza del soldado no podía sostenerse firme si no estaba el cinturón ciñéndolo al cuerpo. La justicia siempre va de la mano de la verdad. Cuando se pretende ejercer justicia deformando, omitiendo o manipulando la verdad, eso producirá que el cimiento de la justicia esté endeble. Mucha gente se maneja con versiones personales de la verdad y hablan una media verdad o omiten la verdad total, o hablan medias verdades, y eso significa mentiras. O directamente hay mucha gente que habla con mentiras. Por eso sus vidas no son promovidas
y desde su óptica creen que están diciendo una verdad, pero no están comparándose sus pensamientos, sus decisiones y sus actitudes con las Escrituras para ver si lo que piensa de sí mismo o de la gente es la verdad. Porque cada vez que se pretende ejercer justicia que no esté cimentada en la palabra que Jesús establece, entonces eso en la vida del cristiano trae conflictos, trae desacuerdos, rebeliones y toda clase de ansiedad. Ansiedades que darán como resultado algo que es falta de paz. Diga eso, por favor, falta de paz. Falta de paz. Se llevarán las relaciones a manifestar con ira y enojo. Y es por eso que tenemos que colocarnos la coraza de la justicia. Y ahora vamos a ver por qué. ¿De qué nos protege? Eso quiere decir que cuando somos movidos a ejercer nuestra propia justicia, quedamos expuestos a los ataques del adversario. Porque el enemigo va a disparar a nuestro interior dardos que van a ser blanco, y cuando hacen blanco envía dardos de orgullo, dardos de egoísmo, dardos de rivalidad, dardos de celos, dardos de contención. Y hay mucha gente que hoy camina en la iglesia del Señor con una actitud contenciosa contra todos los demás, o contra personas que creen que los artífices de su desdicha son los líderes, los pastores, los hermanitos en Cristo, los que no le dan espacio para crecer. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, el medio hermano de Jesús, dijo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia del hombre siempre será incompleta hasta que la sangre de Cristo nos lave del pecado y nos llene de su verdad. La mentira que ejerce injusticia es un arma que Satanás usa para debilitar la fe y la armonía que Cristo recuperó en la cruz para sus hijos. Por eso no se puede vivir y convivir en la vida cristiana o ser parte de una congregación si yo no estoy de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo a la misión o a la visión, si yo no estoy de acuerdo con los líderes que Dios puso sobre mi vida. Si yo tengo que mirar correctamente, porque si no, no voy a poder ejercer ni desarrollar correctamente. Con el tiempo parecerán esos que eso que está diciendo el pastor, no, conmigo no, porque yo estoy bien y todo. Todos somos vulnerables. Cuanto más crecemos en el Señor, cuanto más avanzamos en la vida cristiana, más fuertes serán los ataques. El ataque más fuerte Jesús no lo recibió cuando empezó su ministerio. Fue al finalizar su ministerio. Los apóstoles, que algunos vivieron una vida tremenda, los ataques más fuertes y las presiones más fuertes las sufrieron en la cúspide del ministerio. Cuando estaban ya siendo hombres consagrados y tremendamente usados por Dios, venían las amenazas, las críticas, las circunstancias, los rechazos, las autoridades que los levantaban, los metían presos, hasta que llegaron a matarlos literalmente para que dejaran de hablar la palabra de Dios. El enemigo va a tratar de derribar como sea todo lo que se pueda hacer unidad, lo que pueda hacer armonía, lo que pueda hacer buenas relaciones en nuestras vidas. Y la mente necesita entender y necesitamos colocarnos esa armadura o ese elemento de la armadura que el Señor nos está llamando a usar a través de Pablo. Por eso hay tanto conflicto en la vida de tantos cristianos, tantas personas que se llaman cristianos, pero viven con rencor, con enojo, en desacuerdo, la falta de sumisión, llenos de argumentos muy lógicos, porque son argumentos lógicos y hasta parecen sabios con sus argumentos y utilizan versículos bíblicos para plantarse y se relacionan con los personajes bíblicos para mimetizarse y decir: yo tengo que hacer como hizo tal o cual apóstol o tal o cual héroe de las Escrituras o heroína. Entonces Dios me habló y me dijo tal o cual cosa, y parece algo muy, muy sabio, pero el resultado no es paz,
sino guerra. Diga por favor eso, el resultado no es paz sino guerra. No es unidad sino división. Por eso Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, dice esto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable y es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabe qué? Hay mucha gente, es impresionante, uno como pastor ve esto, hay mucha gente que le sonríe a uno y, ¿cómo va? Y cuando se da vuelta arman esos pequeños simposios, ¿cierto?, de la propia justicia, hablando de lo que no les gusta, hablando de lo que no les parece, y todo, envenenando y haciendo daño no solo a su propia vida, sino a las otras personas. Sucede en las familias, sucede en los matrimonios, sucede con los hijos, sucede con los parientes, pero lo más triste es que cuando sucede en la iglesia. Por eso nosotros no podemos permitir que hablen mal de otras personas que no están. Pueden no estar de acuerdo, pero habla con quien tienes que hablar. Y de la forma que Dios dice. ¿Por qué? Porque la sabiduría que es de lo alto dice que es pacífica y es benigna. Quiere hacer el bien, quiere buscar que las cosas estén bien. No trata de imponer su razón. El orgullo trata de imponer su razón. Acá estoy y yo soy el dueño de la verdad. Y el que entonces... No, así no funciona. Esa sabiduría no es la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría terrenal, diabólica. Porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Versículo. El fruto de justicia. Mire, Pablo llama a esas actitudes dardos que lograron penetrar la armadura. Y Pablo los denomina, no Pablo, sino el escritor a los hebreos, porque en este último tiempo está en discusión quién escribió la carta a los hebreos. No hay una certeza de que Pablo haya sido el escritor a los hebreos. Pero el escritor de esa carta lo llama raíz de amargura. A esos dardos encendidos que lograron penetrar la coraza de la justicia, quizá porque esa coraza esté endeble y no esté firme, porque no esté colocada ni cimentada con la verdad, y no esté sostenida la coraza, y se mueva la coraza. Si el soldado no tenía puesto el cinturón que ceñía toda la ropa, esa coraza se va para cualquier lado. Y Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, primero, ¿qué es? Si es una raíz de amargura, te va a estorbar y va a estar ahí hasta que tú no lo admitas y no lo arranques de tu vida. Y si es una raíz, es porque fue algo que pasó hace mucho y lo dejaste crecer. Porque una raíz no se arraiga, sino tiene el tiempo de crecimiento para que eso germine. Una raíz no sale de la noche a la mañana. Y la raíz es lo primero que crece, pero es lo último que se ve. Porque lo que se ve después por arriba es la planta. ¿Y qué significa en la vida de un cristiano? Cuando una raíz de amargura echó raíces y se cimentó ahí abajo, todo lo que suba, la alimentación de la planta, será producto de la clase de raíz que tiene.
Y nosotros necesitamos entender, porque donde un dardo penetró en nuestra vida y la coraza de justicia fue traspasada, entonces va a ser muy complicado, porque donde empiezan a brotar las raíces de amargura, el problema es que la gente que se mueve no ve la raíz, sino lo que se ve, va a ver las manifestaciones amargas de lo que la persona habla, de lo que la persona dice, de lo que la persona opina, de lo que el hermanito y la hermanita concluyen en su intimidad o en los grupos. Y muchos, dice muchos sean contaminados. No dice algunos, sean contaminados. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esos principios. ¿Cómo es posible que haya gente que siendo hijo o hija de Dios estén viviendo la vida en Cristo, pero viven llenos de críticas, malos comentarios, amarguras, apariencia, hipocresía, desacuerdos constantes? Que la gracia que un día Dios puso sobre sus vidas, hoy parece que nada hubiera sucedido. No pueden alcanzar esa gracia que un día, porque están llenos de sentimientos negativos, resentidos, que no pueden ver nada bueno si ellos no son los protagonistas del asunto. Pierden oportunidades y no se dan cuenta. No pueden ver. Se perdió el aprecio, se perdió la admiración por los que un día los aceptaron, los cuidaron, los incorporaron, los llevaron y después terminan en una forma de vida que en vez de sumar, divide. Por eso Jesús dijo: el que conmigo no junta, desparrama. Y si nosotros no aprendemos en nuestra vida cristiana aquí en la iglesia a vivir a la manera de Cristo y a vivir en la justicia de Dios y cimentados en la verdad, el día que tengas un matrimonio, el día que tengas una familia, o cómo tú sostienes tu familia, va a ser consecuencia de todas tus decisiones y tu forma espiritual o tu forma de interpretar la vida, creyendo que vas con el Señor y el enemigo está haciendo de ti un títere donde te usa para destruir. Y vas a luchar permanentemente, pero vas a vivir en una insatisfacción constante porque las puertas no se abren. Aparecen las oportunidades y no se ven. Y entonces empezamos a vivir, como dice Pablo: ninguno tenga un concepto más elevado de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ese no está en nada. Yo sé que es una palabra fuerte, pero nosotros tenemos que establecer en nuestra vida esos principios, porque si no vamos a vivir siempre la fantasía de pensar que todo va a venir a mi vida a través de un milagro, del ungido que venga hoy de invitado y me ponga la mano en la cabeza y me agarre el espíritu de Flan en motoneta y voy a salir ahí transformado. La lucha va a ser constante con el enemigo. Las huestes de maldad van a luchar. Cuando tu nombre y tu foto está puesta en los buscados por los huestes de maldad, eso es una señal de bienaventuranza para el Señor, pero es una vida que no va a ser todo lo hermoso que pensamos que es la vida cristiana. Y voy a tener que tener el discernimiento, el entendimiento y ejercitar mis sentidos sobre el bien y el mal para ver si eso que estoy viviendo es producto de obedecer al Señor y caminar con Él, o es producto de vivir fuera de la voluntad del Señor y caminar en mi propia justicia, donde queda toda endeble la armadura y donde la coraza se mueve, y entonces vienen los dardos encendidos del maligno que te hace pensar en primera persona y te hace creer de que vos tenés razón y todos los demás están equivocados. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de otra manera. Todo lo que el Señor enseña es en la luz. Todo lo que se hace en lo oculto no es de Dios. Decirle al que está a tu lado: todo lo del Señor se hace en la luz. Por eso cuando lo fueron a buscar a Jesús, dice: ¿qué estás enseñando? Vayan al templo y yo todo lo que hablo se lo enseñé en público. ¿Qué fue lo que pasó? Quizá un dardo encendido penetró la armadura, hizo que la coraza que está debilitada deje brechas abiertas y ese dardo
entró. La coraza que usaban los soldados romanos protegía el corazón, los pulmones, los intestinos, los órganos vitales del soldado que iba a la lucha. En el pensamiento judío antiguo, el corazón simboliza los pensamientos y la voluntad, la mente y la voluntad. Las entrañas eran consideradas como el centro de las emociones y de los sentimientos de la persona. Por eso Pablo nos enseña que en la guerra espiritual que tenemos, esas áreas deben estar cubiertas, porque son donde las áreas que el enemigo ataca a los cristianos de una forma despiadada. Pretende colocar enseñanzas falsas, información que confunde, y así debilitar las convicciones que Dios un día colocó en la palabra de Dios o a través de su palabra dentro de cada uno de nosotros. También va a tratar de vulnerar nuestras emociones, haciendo que nos movamos a través de ellas y abandonemos las convicciones a la palabra de Dios. Entonces esos dardos encendidos tocan nuestro orgullo, tocan nuestro sistema de defensa que tenemos o contra las circunstancias que nos vienen, y reaccionamos, nos molestamos, nos ofendemos y nos dejamos lastimar y empezamos a hablar desde la herida y no desde la gracia y desde el perdón de Dios. Que como me perdonó, entonces yo debo perdonar y debo librar, soltarme de esa vida y soltar a esa vida, dejarla ir en paz. Pero hay gente que vive atada por años, cristianos que viven atados por años a conflictos, a peleas, a enojos, y un día empezó con una pequeña cosita. Y por eso tanta gente vive susceptible. Me habla a mí, me lo dijo por mí, esto es por mí. Y estamos tan enfocados en mí y en el yo, que nos creemos que somos el ombligo del mundo, cuando nosotros tenemos que entender que somos parte del cuerpo de Cristo y que el otro hermano funciona si yo trato de caminar obedeciendo a Dios. Nunca voy a poder vivir en la armonía y la paz que lleva el Señor a un corazón cuando uno no puede vivir en la justicia de Dios, haciendo la palabra de Dios en mi vida. Sentimientos cimentados en el pecado, cambiantes constantemente, dañando la moral, lanzando acusaciones, tratando de malograr relaciones, afectos, que un día fueron admiración, pero que hoy provocan división, oposición, temor a perder un lugar. Entonces aparece la deslealtad, la desconfianza, las acusaciones en oculto y todas esas cosas malignas que el carácter de Satanás se manifiesta muchas veces disfrazado con versículos bíblicos y con formas de hablar. Yo podré estudiar mucho las Escrituras, pero si solamente las llevo en un plano intelectual y mi corazón no tiene la convicción de que lo que Dios dice es la verdad y voy a caminar de acuerdo a esa verdad, entonces va a ser muy complicado que la justicia de Dios se manifieste. Porque voy a tratar de tener razón siempre. Y Dios va a tener que tratar con mi vida. Y al punto tal de que voy a tener que entender, ¿esto que estoy viviendo es producto de lo que me hacen o es producto de mi actitud? ¿Esto que estoy viviendo es consecuencia de seguir a Cristo o es consecuencia de vivir bajo mi propia justicia? Eso se llama discernimiento espiritual. Tener ejercitados los sentidos de lo que está bien y lo que está mal. Porque la verdadera batalla que tenemos es la verdad versus la mentira. Y si el enemigo logra hacernos creer sus mentiras, es porque un dardo se ha metido, encendido y nos ha herido el corazón. Las emociones o algún órgano vital, espiritual, que debe ser cubierto con la armadura de Dios. Un día te admiré, un día quise que me enseñaras, quise aprender lo que vos sabés. Caminé contigo,
Pero algo sucedió. Algo sucedió que hoy estoy de la vereda de enfrente. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando queremos seguir viviendo, imponiendo en esa forma de desacuerdo. A los hermanos que viven en esa dimensión, si hay algunos acá, les convendría mirar si este es su lugar. Porque dice Amós, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo. Como iglesia, tenemos que dejar de hablar de que el amor es algo emocional y es muy lindo sentir, ¿cierto? Que salgan palomitas, cosquillitas en el estómago. Pero el amor verdadero nos lleva a tomar decisiones en la palabra de Dios. Y eso significa amar a Dios. Yo sé que no es fácil hablar este tema, pero como pastor lo tengo que hablar, lo tengo que tratar. Porque nosotros no fuimos llamados acá a decir cosas bonitas para entretenernos y salir contentos, aplaudiendo y cantando. Tenemos que salir a batallar nuestra vida allá. Y acá es donde tenemos que aprender. Donde nos edificamos, donde nos soportamos, donde caminamos. Donde tenemos que dejar ya de pensar que mi vida está así por culpa tuya. Sino que tenemos que caminar correctamente. Y si el otro no lo hace, no importa. Dios te va a bendecir a ti. Dios te va a respaldar a ti. Dios te va a dar lo mejor a ti. Sigue caminando. Confía en el Señor. No falles. No falles en eso, aunque los otros no sean como tú. Muéstrale al Señor que le amas. Y Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra puertas. La puerta que Dios abre nadie cierra, pero la puerta que Dios cierra nadie abre. Y tus propias decisiones a veces te parece que el Señor es el que me está moviendo y no te das cuenta que el Señor es el que te está sacando. Hay una anécdota de un futbolista en Argentina que le habló a un técnico muy famoso, muy cómico, y en una ocasión lo saca del partido. Estaban jugando un partido en el exterior y este jugador sale y cuenta, el técnico del equipo estaba ahí y sale enojado y le dice, ¿por qué me sacaste del partido? Y él le contesta, el técnico le contesta, ¿y por qué no me preguntás por qué te puse? Y hay un dicho muy famoso que dice, ¿para qué te traje? No sé ni para qué te traje. Y a veces creemos que somos nosotros los que nos salimos. Y el Señor nos sacó. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque lo viví. Porque me di cuenta que en su misericordia, cuando me arrepentí y caí de rodillas, Él me dio una nueva oportunidad. Pero no siempre fue así. Años de lucha, de batallar, de imponer, de batallar en el matrimonio, en el noviazgo, en el trabajo, en las relaciones, en la iglesia. Tener que superar conflictos con personas y mirar a Cristo y ya dejarnos de creer que somos el ombligo del mundo, que tenemos razón y que si yo no estuviera las cosas no serían así. Dejar de compararnos y empezar a apreciarnos y a vivir la vida en Cristo. Si tú no vives, va a ser muy difícil la vida cristiana así, pero en Año Nuevo Amanecer se te va a complicar mucho. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a recoger en la vida. Quizá no lo recojas aquí y ahora, quizá no lo recojas en el momento, pero cuando germine esa semilla que sembraste, un día lo vas a tener que ver y lamentar. Y lo triste es cuando Dios no se revela a ti para darte la oportunidad de que te dieras cuenta cuál es el motivo por el cual seguís viviendo en esa circunstancia y en esa forma. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel que volvieron de los 70 años de cautividad, y le habló a través del profeta Ageo a su pueblo, Dios le explicó cuál era el motivo por el cual estaban siguiendo viviendo de la manera en que vivían. Ellos creían que iban a estar súper bien y que iba a venir bien todo, pero vivían de una manera triste y no sabían qué era lo que pasaba. Ellos se habían olvidado del propósito y vivían sus propias vidas. Y ese fue el motivo por el cual llegaron a una tierra donde empezó a haber sequía, donde no había producción, donde no había productividad, donde no sabían qué hacer con sus vidas, porque sembraban y no cosechaban nada, trabajaban mucho y recogían poco, había escasez en todos los aspectos. Y preguntaron, pero Dios en su misericordia se manifiesta y le dice al pueblo, este es el problema que tuvieron y este es el problema que tienen. Y el pueblo se arrepintió
Y se pusieron a hacer y a reedificar la casa del Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Dios les dijo: a partir de este día los bendeciré. Y la gloria postrera de mi casa será mucho mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero hoy es el día para examinarnos delante del Señor y caminar en una dimensión eterna y verdadera, colocándonos la coraza de la justicia, que hace que todos los dardos encendidos del maligno no puedan tocar ni vulnerar mi vida. Y esa es la bendición que tenemos. El cinturón de la verdad, que se llama Jesucristo, y nosotros cimentados y afirmados nuestra vestimenta en la vida, sosteniéndonos a través de ese cinturón de la verdad. La coraza de la justicia de Dios nos proteja de los dardos encendidos del maligno. Eso se llama caminar bajo la protección del Señor. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? La protección contra todas esas cosas, Pablo lo llama la coraza de la justicia. La justicia de Dios se detiene, la justicia de Dios se debilita cuando el hombre quiere juzgar por encima de lo que Dios establece como justo en la vida. Y esa falsa justicia siempre provoca y provocará en la vida falta de paz en el corazón, falta de paz en la mente, en las emociones y en las decisiones que tomemos en la vida cotidiana, cada día. La coraza de justicia significa buscar vivir mi vida cimentado en todo lo que Dios enseña a través de su palabra. Eso significa vivir en la justicia de Dios. Lo vuelvo a repetir. La coraza de justicia significa buscar vivir mi vida cimentada en todo lo que Dios me enseña a través de su palabra. Y quiero terminar, pedirle, vengan chicos, por favor, con el Salmo 85, versículo 10. Y el salmista dijo estas palabras: la misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Siempre que la justicia de Dios se establece en nuestras vidas, hay paz. Cristo es nuestra justicia. Él nos justificó delante del Padre. Su sangre derramada sobre la vida de aquellos que se arrepienten de una vida pasada y dicen: Señor, yo quiero aprender a vivir de otra forma en mi vida. Ya estoy cansado, estoy cansada de caminar en esta vida tratando de imponerme, pensando de que la culpa de mi infelicidad es producto de la gente con la que yo escogí vivir y caminar. Que la culpa de que yo no pueda salir adelante la tienen otros. Cristo es nuestra justicia y Él está delante del Padre intercediendo, y Él nos hace justos, nos justificó. Él pagó el precio por sus hijos. Pero cuando nosotros, habiendo sido justificados por Él y está intercediendo por nosotros, y nosotros no tomamos en cuenta todo lo que el Señor dice, aconseja, de cómo vivir, de quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición, quién es Él, cómo relacionarnos con las personas, cómo relacionarnos con la familia, cómo caminar en la vida, cómo relacionarme en la iglesia con la gente, con los líderes, con las personas que Dios me dio y me confió para que yo lidere, para que yo ame, para que yo enseñe, para que yo conviva, a pesar de que tengan muchas falencias o yo piense que no están capacitados para estar a mi altura. El Señor, siendo Dios y en forma de Dios, Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por cuanto obedeció, decirle que está al lado, por cuanto obedeció, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entiende, no permitas ya más
que esa vida orgullosa y esa vida que te lleva a decir cosas que sabes que no eres capaz de decirlas delante de otras personas. No hables. Si no vas a edificar, no hables. Si no vas a sumar, no hagas nada. Si no vas a levantar, no derribes. Más bien ora. Y trata de hablar la verdad en amor. Y decir las cosas como son. Y poder caminar y vivir con un corazón. Por eso dijo el Señor: bienaventurados los puros de corazón. La pureza de corazón tiene que ver con hablar la verdad, pero hablar la verdad desde un punto de vista humilde, de un punto de vista que quiere aprender. Tengo que decir la verdad, que hay mucha gente así. O le dice a la esposa: yo te voy a decir la verdad, mira, lo que pasa es que... ¿Sabes en qué termina eso? Chaolín, plin, plin, hasta luego. Y mucha gente se jacta porque dice la verdad, pero el amor de Dios, la forma en que lo dicen con rencor, con resentimiento, tienes que solucionar primero y ponerte en paz con el Señor para poder vivir en paz con la gente. Esas actitudes y esa forma tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Jesucristo clavó todo en la cruz del Calvario, pero tienes que desaprender y esforzarte y sacrificar la alabanza al Señor y decir: Señor, yo voy a caminar y voy a seguir adelante y voy a luchar en mi vida contra el enemigo más tremendo que tengo, que soy yo mismo. Porque el enemigo va a tratar de vulnerarnos y va a tratar de hacernos la vida imposible y va a tratar de llevarnos a unos niveles tremendos donde no vamos a poder entender qué es lo que pasa. La misericordia y la paz, el amor a quien no lo merece. Misericordia significa amor a quien no lo merece, recibir un regalo que no es merecido. La misericordia y la paz se encontraron. Entonces la justicia y la paz se besaron. Siempre que la justicia de Dios sea nuestra coraza, la paz será como un calzado que nos permitirá estar de pie después de cada batalla. Y después de cada batalla me voy a dar cuenta que no soy la misma persona, porque he podido crecer, porque he podido darme cuenta de que lo que Dios me pide que deje y que confronte con mi vida es para bien. Entonces eso se llama crecimiento. Eso se llama madurez. Eso se llama ir camino, porque vendrán otras batallas. David tuvo que pelear contra los osos, tuvo que pelear contra leones para poder enfrentar al gigante que nadie quería enfrentar. ¿Por qué David pudo enfrentar al gigante? Hay muchas razones y argumentos. Primero, porque le creía a Dios, porque sabía que el Dios que tenía era un Dios que lo defendería de todos los enemigos. ¿Por qué? Porque él ya sabía cómo era su Dios. Porque cuando una oveja de su padre era atacada por un lobo, dice la palabra que él corría, encontraba al lobo y le rompía la quijada. Encontraba al león que se quería llevar una oveja de su padre y le rompía la quijada. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿De dónde venía esa fuerza para que con sus manos pueda descuajeringarle la cumbamba a un león? En términos científicos. ¿De dónde venía eso? Del Señor. ¿De dónde viene nuestra fuerza? Nuestra fuerza es el gozo del Señor, dijo Nehemías. Es nuestra fuerza. Y cuando caminas con Cristo en la dificultad, en la alegría, en la humillación, en el desprecio, tú vas a mirar a Cristo y vas a seguir adelante. Entonces la gente podrá decir: hay algo en estas personas, hay algo en esta gente. Y el Señor va a decir: estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dice el Señor, y estuve por allá mirando a unos hijos míos. Se llaman ellos Nuevo Amanecer. Son un poco locos, hay algunos extraños. El pastor es el principal. Pero hay unas personas ahí que sus corazones y sus vidas, aunque la religión diga que no son merecedores de nada, hay unas personas que me adoran, que doblan sus rodillas,
que lloran por su condición y tienen la capacidad de ir y perdonar y comenzar nuevamente. Son personas que reciben de mi fuerza, dice el Señor, porque ellos son capaces de cantar cuando no hay ganas. Son capaces de levantar sus manos cuando no hay fuerzas. Son capaces de declarar con sus vidas y con sus acciones que yo soy real. Y esos son la clase de adoradores que estoy buscando. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amado Padre, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que hay una armadura espiritual que debemos tomar cada día. Cada día debemos vestirnos y no quitarnos jamás, ser conscientes de que la verdad, de que la justicia y la paz, Señor, han sido puestas sobre nuestras vidas el día que te dijimos: Señor, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y a partir de ese día, Señor, quizá algunos podamos decir hoy: Señor, reconozco que no estuve atento a cuidar esa vestimenta en mi vida, que me dejo vulnerar en las emociones, en circunstancias, que mi voluntad muchas veces fue movida por ofertas y quizá no me di cuenta que esos dardos tocaron mi corazón y me han lastimado. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, para decirte: quiero comenzar de nuevo y seguir sin importar lo que pase, adelante contigo. Porque tu palabra dice más adelante cómo es la forma, cómo es la manera para poder vencer, para poder caminar, para poder obedecer y para poder vivir con gozo y alegría. Tu palabra dice: sed lleno del Espíritu Santo, cantando salmos, cantos de agradecimiento, llenándonos de gozo y agradecimiento en el Señor y declarando por encima de todas las cosas que Jesucristo es el Señor, nombre sobre todo nombre. Por eso, a pesar de donde esté mi vida, a pesar de por donde pueda estar pasando hoy y de las heridas y el dolor que sienta en mi corazón, Señor, ayúdame a arrancar esas raíces amargas en mi vida que producen frutos amargos, que producen, Señor, actitudes, comentarios, palabras negativas y cosas que no me dejan fluir contigo, Señor. Arranca de mi vida eso y que tu iglesia, Señor, pueda ser levantada, que yo pueda ser un instrumento tuyo en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en mi familia, en el trabajo, donde quiera que esté, pero sobre todo en tu casa. Aquellos, Señor, que hemos sido llamados y que nos ha dado, Señor, la confianza de servirte en un ministerio, por más insignificante que parezca, por más pequeño que parezca, todo lo que tú tienes dentro de tu casa para tus hijos es grande. Por eso seguimos adelante. Irán llorando y sembrando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo y alegría y con las gavillas llenas. Por eso, en este día, Señor, levantamos nuestras manos y te decimos estas palabras: